legal, que nosotros trabajamos en agricultura y tuvimos alrededor de 4 años trabajando allí en aquel lugar y no se nos han dado nuestras prestaciones laborales. Y trabajamos en Mocamé por un tiempo largo y a varias gente se le ha dado sus prestaciones laborales, a nosotros no nos las han querido dar. Y tenemos luchando con esto alrededor de 4 años. Y vemos que en realidad no se nos pone en caso. Nosotros está un hombre que dijo que no hay nada por encima de la ley. Y queremos que usted coja este caso, ya que el ministro de Agricultura no ha dado la espalda con este caso. Y nosotros queremos que a esto se le haga un presupuesto para que se nos paguen nuestras prestaciones laborales. Y tenemos un tiempo luchando con ellos, vamos allá a Agricultura y nadie nos pone caso. Y nadie nos dice nada. Allá está Liber Cruz, el ministro de Agricultura, y nosotros en él pensamos que nos podía resolver este caso. Y no hemos podido a usted de forma legal para que usted nos resuelva, porque usted dijo que nuestros problemas se iban a resolver en nuestro país. Y nosotros queremos que esto se le dé seguimiento, porque no hay un doliente, no hay nada que nos resuelva este problema. Ya que en realidad nosotros somos personas que hemos luchado y tenemos mucho tiempo y vamos a agricultura y nadie nos pone caso y se le ha resuelto a varias personas y a nosotros no se nos ha resuelto este problema de esta liquidación, de estas prestaciones laborales que trabajamos por mucho tiempo en Mocamé, Mocaflor, en agricultura. Ahí está Fausto, el que está ahí en Higüey, se le ha hablado a él, hemos hablado con el ministro de Agricultura, Liber Cruz, y nadie nos pone caso y nadie nos resuelve este problema. Y nosotros que este expediente se le dé seguimiento y queremos enviarlo, no queremos seguir trabajando en más plataformas hasta que usted nos dé una respuesta sobre ese dinero que se nos debe. Por largo tiempo tenemos luchando de entrada, vamos a Agricultura a la capital y nadie dice nada y nadie resuelve, sino que ese dinero está en contabilidad, en cuenta para pagar y tenemos todo el mundo haciéndonos cuento y cuento. Tanto el ministro de Agricultura, Liber Cruz, como el Fausto, aquellas personas que están ministrando allá en Higüey, también nos ha dado la espalda y nadie nos resuelve. Y nosotros queremos que a esto se le ponga una solución. Y por eso hemos acudido al presidente Abinader. Y nosotros queremos que usted en realidad tome carta en este asunto, porque queremos resolver este problema. Si es que Abinader, eso está en tu mano, nosotros no queremos largar ni llegar al Ministerio Público. Lo hemos pasado a Telemicro para que Telemicro le dé seguimiento y llegue a boca suya y usted pueda resolver este caso. Se lo vamos a dejar en su mano, ministro de Agricultura, y al presidente, señor Abinader. Le habla Hipólito González Pacheco, que tiene sus prestaciones laborales. Yo soy L.M. de la Cruz para Indie News, la historia tras los hechos.